Viaje a Ixtlán. Introducción. El sábado 22 de mayo de 1971 fui a Sonora, México, para ver a don Juan Matus, un brujo yaqui con quien tenía contacto desde 1961. Pensé que mi visita de ese día no iba a ser en nada distinta de las veintenas de veces que había ido a verlo en los 10 años que llevaba como aprendiz suyo. Sin embargo, los hechos que tuvieron lugar ese día y el siguiente fueron decisivos para mí. En dicha ocasión, mi aprendizaje llegó a su etapa final. Ya he presentado el caso de mi aprendizaje en las dos obras anteriores, Las enseñanzas de don Juan y Una realidad aparte. Mi suposición básica en ambos libros ha sido que los puntos de coyuntura en aprender brujería eran los estados de realidad no ordinaria producidos por la ingestión de plantas psicotrópicas. En este aspecto, don Juan era experto en el uso de 3 plantas: Datura inoxia, comúnmente conocida como toloache; Lophophora williamsii, conocida como peyote; y un hongo alucinógeno del género psilocibe. Mi percepción del mundo a través de los efectos de estos psicotrópicos había sido tan extraña e impresionante que me vi forzado a asumir que tales estados eran la única vía para comunicar y aprender lo que don Juan trataba de enseñarme. Tal suposición era errónea. Con el propósito de evitar cualquier mala interpretación relativa a mi trabajo con don Juan, me gustaría clarificar en este punto los aspectos siguientes. Hasta ahora no he hecho el menor intento de colocar a don Juan en un determinado medio cultural. El hecho de que él se considere indio yaqui no significa que su conocimiento de la brujería se conozca o se practique entre los yaquis en general. Todas las conversaciones que don Juan y yo tuvimos a lo largo del aprendizaje fueron en español, y solo gracias a su dominio completo de dicho idioma pude obtener explicaciones complejas de su sistema de creencias. He observado la práctica de llamar brujería a ese sistema y también la de referirme a don Juan como brujo, porque estas son las categorías empleadas por él mismo. Como pude escribir la mayoría de lo que se dijo al principiar el aprendizaje y todo lo que se dijo en fases posteriores, reuní voluminosas notas de campo. Para hacerlas legibles, conservando a la vez la unidad dramática de las enseñanzas de don Juan, he tenido que reducirlas, pero lo que he eliminado es, creo, marginal a los puntos que deseo plantear. En el caso de mi trabajo con don Juan, he limitado mis esfuerzos exclusivamente a verlo como brujo y a adquirir membresía en su conocimiento. Con el fin de presentar mi argumento, debo antes explicar la premisa básica de la brujería, según don Juan me la presentó. Dijo que, para un brujo, el mundo de la vida cotidiana no es real ni está allí, como nosotros creemos. Para un brujo, la realidad o el mundo que todos conocemos es solamente una descripción. Para validar esta premisa, don Juan hizo todo lo posible por llevarme a una convicción genuina de que lo que mi mente consideraba el mundo inmediato era solo una descripción del mundo, una descripción que se me había inculcado desde el momento en que nací. Me señaló que todo lo que entra en contacto con un niño es un maestro que le describe incesantemente el mundo, hasta el momento en que el niño es capaz de percibir el mundo según se lo describen. De acuerdo con don Juan, no guardamos recuerdo de aquel momento portentoso, simplemente porque ninguno de nosotros podía haber tenido ningún punto de referencia para compararlo con cualquier otra cosa. Sin embargo, desde ese momento el niño es un miembro, conoce la descripción del mundo y su membresía, supongo, se hace definitiva cuando él mismo es capaz de llevar a cabo todas las interpretaciones perceptuales adecuadas que validan dicha descripción ajustándose a ella. Para don Juan, pues, la realidad de nuestra vida diaria consiste en un fluir interminable de interpretaciones perceptuales que nosotros, como individuos que comparten una membresía específica, hemos aprendido a realizar en común. La idea de que las interpretaciones perceptuales que configuran el mundo tienen un fluir es congruente con el hecho
de que corren sin interrupción y rara vez o nunca se ponen en tela de juicio. De hecho, la realidad del mundo que conocemos se da a tal grado por sentada que la premisa básica de la brujería, la de que nuestra realidad es apenas una de muchas descripciones, difícilmente podría tomarse como una proposición seria. Afortunadamente, en el caso de mi aprendizaje, a don Juan no le preocupaba en absoluto el que yo pudiese o no tomar en serio su proposición y procedió a dilucidar sus planteamientos, pese a mi oposición, mi incredulidad y mi incapacidad de comprender lo que decía. Así, como maestro de brujería, don Juan trató de describirme el mundo desde la primera vez que hablamos. Mi dificultad para asir sus conceptos y sus métodos derivaba del hecho de que las unidades de su descripción eran ajenas e incompatibles con las de la mía propia. Su argumento era que me estaba enseñando a ver, cosa distinta de solamente mirar, y que parar el mundo era el primer paso para ver. Durante años, la idea de parar el mundo fue para mí una metáfora críptica que en realidad nada significaba. Solo durante una conversación informal ocurrida hacia el final de mi aprendizaje, llegué a advertir por entero su amplitud e importancia como una de las proposiciones principales en el conocimiento de don Juan. Él y yo habíamos estado hablando de diversas cosas en forma reposada, sin estructura. Le conté el dilema de un amigo mío con su hijo de 9 años. El niño que había estado viviendo con la madre durante los 4 años anteriores, vivía entonces con mi amigo y el problema era qué hacer con él. Según mi amigo, el niño era un inadaptado en la escuela, sin concentración y no se interesaba en nada. Era dado a berrinches, a conducta destructiva y a escaparse de la casa. Menudo problema se carga tu amigo, dijo don Juan riendo. Quise seguirle contando todas las cosas terribles que el niño hacía, pero me interrumpió. No hay necesidad de decir más sobre ese pobre niñito, dijo. No hay necesidad de que tú o yo pensemos en sus acciones de un modo o del otro. Su actitud fue abrupta y su tono firme, pero luego sonrió. ¿Qué puede hacer mi amigo?, pregunté. Lo peor que puede hacer es forzar al niño a estar de acuerdo con él, dijo don Juan. ¿Qué quiere decir usted? Quiero decir que el padre no debe pegarle ni asustarlo cuando se porta como él quiere. ¿Cómo va a enseñarle algo si no es firme con él? Tu amigo debería dejar que otra gente le pegara al niño. No puede dejar que una persona ajena toque a su niño, dije, sorprendido de la sugerencia. Don Juan pareció disfrutar de mi reacción y soltó una risita. Tu amigo no es guerrero, dijo. Si lo fuera, sabría que no puede hacerse nada peor que enfrentar sin más ni más a los seres humanos. ¿Qué hace un guerrero, don Juan? Un guerrero procede con estrategia. Sigo sin entender qué quiere usted decir. Quiero decir que si tu amigo fuera guerrero, ayudaría a su niño a parar el mundo. ¿Cómo puede hacerlo? Necesitaría poder personal, necesitaría ser brujo. Pero no lo es. En tal caso debe usar medios comunes y corrientes para ayudar a su hijo a cambiar su idea del mundo. No es parar el mundo, pero de todos modos da resultado. Le pedí explicar sus aseveraciones. Yo, en el lugar de tu amigo, dijo don Juan, empezaría por pagarle a alguien para que le diera sus nalgadas al muchacho. Iría a los arrabales y me arreglaría con el hombre más feo que pudiera hallar. ¿Para asustar a un niñito? No, nada más para asustar a un niñito, idiota. Hay que parar a ese escuincle, y los golpes que le dé su padre no servirán de nada. Si queremos parar a nuestros semejantes, siempre hay que estar fuera del círculo que los oprime. En esa forma se puede dirigir la presión. La idea era absurda, pero de algún modo me atraía. Don Juan descansaba la barbilla en la palma de la mano izquierda. Tenía el brazo izquierdo contra el pecho, apoyado en un cajón de madera que servía como una mesa baja. Sus ojos estaban cerrados, pero se movían. Sentí que me miraba a través de los párpados. La idea me espantó. Dígame, ¿qué más debería hacer mi amigo con su niño? Le dije. Dile que vaya a los arrabales y escoja con mucho cuidado al tipo más feo que pueda.
Dile que consiga uno joven, uno al que todavía le quede algo de fuerza. Don Juan delineó entonces una extraña estrategia. Yo debía instruir a mi amigo para que hiciera que el hombre lo siguiese o lo esperara en un sitio a donde fuera a ir con su hijo. El hombre, en respuesta a una seña convenida, dada después de cualquier comportamiento objetable por parte del pequeño, debía saltar de algún escondite, agarrar al niño y darle una soberana tunda. Después de que el hombre lo asuste, tu amigo debe ayudar al niño a recobrar la confianza en cualquier forma que pueda. Si sigue este procedimiento 3 o 4 veces, te aseguro que el niño cambiará su sentir con respecto a todo. Cambiará su idea del mundo. ¿Y si el susto le hace daño? El susto nunca daña a nadie. Lo que daña al espíritu es tener siempre encima a alguien que te pegue y te diga qué hacer y qué no hacer. Cuando el niño esté más contenido, debes decir a tu amigo que haga una última cosa por él. Debe hallar el modo de dar con un niño muerto, quizá en un hospital o en el consultorio de un doctor. Debe llevar allí a su hijo y enseñarle el niño muerto. Debe hacerlo tocar el cadáver una vez con la mano izquierda, en cualquier lugar menos en la barriga. Cuando el niño haga eso, quedará renovado. El mundo nunca será ya el mismo para él. Me di cuenta entonces de que a través de los años de nuestra relación, don Juan había estado usando conmigo, aunque en una escala diferente, la misma táctica que sugería para el hijo de mi amigo. Le pregunté al respecto. Dijo que todo el tiempo había estado tratando de enseñarme a parar el mundo. Todavía no lo paras, me dijo sonriendo. Parece que nada da resultado, porque eres muy terco. Pero si fueras menos terco, probablemente, ya habrías parado el mundo, con cualquiera de las técnicas que te he enseñado. ¿Qué técnicas, don Juan? Todo lo que te he dicho era una técnica para parar el mundo. Pocos meses después de aquella conversación, don Juan logró lo que se había propuesto, enseñarme a parar el mundo. Ese monumental hecho de mi vida me obligó a reexaminar en detalle mi trabajo de 10 años. Se me hizo evidente que mi suposición original con respecto al papel de las plantas psicotrópicas era erróneo. Tales plantas no eran la faceta esencial en la descripción del mundo usada por el brujo, sino únicamente una ayuda para aglutinar, por así decirlo, partes de la descripción que yo había sido incapaz de percibir de otra manera. Mi insistencia en adherirme a mi versión normal de la realidad me hacía casi sordo y ciego a los objetivos de don Juan. Por tanto, fue sólo mi carencia de sensibilidad lo que propició el uso de los alucinógenos. Al revisar la totalidad de mis notas de campo, advertí que don Juan me había dado la parte principal de la nueva descripción al principio mismo de nuestras relaciones, en lo que llamaba técnicas de parar el mundo. En mis obras anteriores descarté esas partes de mis notas porque no se referían al uso de plantas psicotrópicas. Ahora las he reinstaurado en el panorama total de las enseñanzas de don Juan y abarcan los primeros 17 capítulos de esta obra. Los últimos 3 capítulos son las notas de campo relativas a los eventos que culminaron cuando logré parar el mundo. Resumiendo, puedo decir que cuando inicié el aprendizaje había otra realidad, es decir, había una descripción del mundo, correspondiente a la brujería que yo no conocía. Don Juan, como brujo y maestro, me enseñó esa descripción. El aprendizaje que atravesé a lo largo de 10 años consistía, por tanto, en instaurar esa realidad desconocida por medio del desarrollo de su descripción, añadiendo partes cada vez más complejas conforme yo progresaba. La conclusión del aprendizaje significó que yo había aprendido en forma convincente y auténtica una nueva descripción del mundo y así había obtenido la capacidad de deducir una nueva percepción de las cosas que encajaba con su nueva descripción. En otras palabras, había obtenido membresía. Don Juan declaraba que para llegar a ver primero era necesario parar el mundo. La frase parar el mundo era en realidad una buena expresión de ciertos estados de conciencia en los cuales la realidad de la vida cotidiana se altera porque el fluir de la interpretación, que por lo común corre ininterrumpido, ha sido detenido por un conjunto de circunstancias ajenas a dicho fluir.
En mi caso, el conjunto de circunstancias ajeno a mi fluir normal de interpretaciones fue la descripción que la brujería hace del mundo. El requisito previo que don Juan ponía para parar el mundo era que uno debía estar convencido. En otras palabras, había que aprender la nueva descripción en un sentido total, con el propósito de enfrentarla con la vieja y en tal forma romper la certeza dogmática, compartida por todos nosotros, de que la validez de nuestras percepciones o nuestra realidad del mundo se encuentra más allá de toda duda. Después de parar el mundo, el siguiente paso fue ver. Con eso, don Juan se refería a lo que me gustaría categorizar como responder a los estímulos perceptuales de un mundo fuera de la descripción que hemos aprendido a llamar realidad. Mi argumento es que todos estos pasos solo pueden comprenderse en términos de la descripción a la cual pertenecen, y como es una descripción que don Juan luchó por darme desde el principio, debo dejar que sus enseñanzas sean la única fuente de acceso a ella. Así pues, he dejado que las palabras de don Juan hablen por sí mismas. Primera parte. Parar el mundo. 1. Las reafirmaciones del mundo que nos rodea. Entiendo que usted conoce mucho de plantas, señor, dije al anciano indígena frente a mí. Un amigo mío acaba de ponernos en contacto para luego salir de la habitación y nos habíamos presentado el uno al otro. El viejo me había dicho que se llamaba Juan Matus. ¿Te dijo eso tu amigo?, preguntó casualmente. Sí, en efecto. Corto plantas, o mejor dicho, ellas me dejan que las corte, dijo con suavidad. Estábamos en la sala de espera de una terminal de autobuses en Arizona. Le pregunté con mucha formalidad. ¿Me permitiría el caballero hacerle algunas preguntas? Me miró inquisitivamente. Soy un caballero sin caballo, dijo con una gran sonrisa, y luego añadió, ya te dije que mi nombre es Juan Matus. Me gustó su sonrisa. Pensé que obviamente era un hombre capaz de apreciar la franqueza y decidí lanzarle con audacia una petición. Le dije que me interesaba reunir y estudiar plantas medicinales. Dije que mi interés especial eran los usos del cacto alucinógeno llamado peyote, que yo había estudiado con detalle en la universidad en Los Ángeles. Mi presentación me pareció muy seria. La hice con gran sobriedad y me sonó perfectamente verosímil. El anciano meneó despacio la cabeza y yo, animado por su silencio, añadí que sin duda ambos sacaríamos provecho de juntarnos a hablar del peyote. En ese momento alzó la cabeza y me miró de lleno a los ojos. Fue una mirada formidable, pero no era amenazante ni aterradora en modo alguno. Fue una mirada que me atravesó. Inmediatamente se me trabó la lengua y no pude proseguir mis peroratas. Ese fue el final de nuestro encuentro. Pero al irse dejó un rastro de esperanza. Dijo que tal vez pudiera yo visitarlo algún día en su casa. Resulta difícil valorar el efecto de la mirada de don Juan si mi inventario de experiencias personales no se relaciona de alguna manera con la peculiaridad de aquel evento. Cuando empecé a estudiar antropología, era yo un experto en hallar el modo. Años antes había dejado mi hogar y eso significaba, según mi evaluación, que era capaz de cuidarme solo. Cada vez que sufría un desaire podía, por lo general, ganarme a la gente con halagos, hacer concesiones, argumentar, enojarme, o si nada resultaba me ponía chillón y quejumbroso. En otras palabras, siempre había algo que yo me sabía capaz de hacer bajo las circunstancias dadas, y jamás en mi vida había hallado un ser humano que detuviera mi impulso tan veloz y definitivamente como don Juan aquella tarde. Pero no era solo cuestión de quedarme sin palabras. En otras ocasiones me había sido imposible decir nada a mi oponente a causa de algún respeto inherente que yo le tenía, pero mi ira o frustración se manifestaban en mis pensamientos. La mirada de don Juan, en cambio, me atontó hasta el punto de impedirme pensar con coherencia. Aquella mirada estupenda me llenó de curiosidad y decidí buscarlo. Me preparé durante 6 meses, tras ese primer encuentro, leyendo sobre los usos del peyote entre los indios americanos y especialmente sobre el culto del peyote entre los indios de la planicie.
Me familiaricé con todas las obras a mi disposición y cuando me sentí preparado regresé a Arizona. Sábado, diciembre 17 de 1960. Hallé su casa tras largas y cansadas inquisiciones entre los indios locales. Empezaba la tarde cuando llegué y me estacioné enfrente. Lo vi sentado en un cajón de leche. Pareció reconocerme y me saludó cuando bajé del coche. Intercambiamos cortesías sociales durante un rato y luego, en términos llanos, confesé haber sido muy engañoso con él la primera vez que nos vimos. Había alardeado de mis grandes conocimientos sobre el peyote, cuando en realidad no sabía nada al respecto. Se me quedó mirando, sus ojos eran muy amables. Le dije que durante 6 meses había estado leyendo con el fin de prepararme para nuestro encuentro, y que ahora sí sabía mucho más. Rió. Obviamente, había algo en mis palabras que le parecía chistoso. Se reía de mí y yo me sentí algo confuso y ofendido. Pareció notar mi desazón y me aseguró que pese a mis buenas intenciones, no había en realidad ningún modo de prepararme para nuestro encuentro. Me pregunté si sería conveniente preguntarle si esa frase tenía algún sentido oculto, pero no lo hice. Sin embargo, él parecía estar a tono con mi sentir y procedió a explicar a qué se refería. Dijo que mis esfuerzos le recordaban un cuento sobre cierta gente que en otro tiempo un rey había perseguido y matado. Dijo que en el cuento los perseguidos solo se distinguían de los perseguidores en que los primeros insistían en pronunciar ciertas palabras de un modo peculiar, propio solamente de ellos. Esa falla, por supuesto, los delataba. El rey cerró los caminos en puntos críticos, donde un oficial pedía a todos los que pasaban pronunciar una palabra clave. Quienes la pronunciaban igual que el rey conservaban la vida, pero quienes no podían eran muertos en el acto. El meollo del cuento es que cierto día un joven decidió prepararse para pasar la barrera aprendiendo a pronunciar la palabra de prueba en la forma en que al rey le gustaba. Don Juan dijo, con ancha sonrisa, que de hecho el joven tardó 6 meses en aprenderse la pronunciación. Y luego vino el día de la gran prueba. El joven, con mucha confianza, se acercó a la barrera y esperó que el oficial le pidiese pronunciar la palabra. En ese punto, don Juan interrumpió muy dramáticamente su relato y me miró. Su pausa era muy estudiada y me pareció algo cursi, pero seguí el juego. Yo había oído antes la trama del cuento. Tenía que ver con los judíos en Alemania y con la forma en que podía saberse quién era judío por la pronunciación de ciertas palabras. También conocía el remate del chiste. El joven era atrapado porque el oficial olvidaba la palabra clave y le pedía pronunciar otra muy similar, pero que el joven no había aprendido a decir correctamente. Don Juan parecía esperar que yo preguntara qué había sucedido de modo que lo hice. ¿Qué le pasó?, pregunté, tratando de sonar ingenuo e interesado en la historia. El joven, que era todo un zorro, dijo él, se dio cuenta de que el oficial había olvidado la palabra clave, y antes de que le pidieran decir cualquier otra cosa, confesó que se había preparado durante 6 meses. Hizo otra pausa y me miró con un brillo malicioso en los ojos. Esta vez me había cambiado la partida. La confesión del joven era un nuevo elemento, y yo ya no sabía cómo acabaría el relato. Bueno, ¿qué pasó entonces?, pregunté con verdadero interés. Lo mataron en el acto, por supuesto, dijo él, y estalló en una risotada. Me gustó mucho la forma en que había atrapado mi interés, sobre todo me agradó cómo había ligado el cuento con mi propio caso. De hecho, parecía haberlo construido a mi medida. Se burlaba de mí con mucho arte y sutileza. Reí junto con él. Después le dije que por más estupideces que yo dijera, me interesaba realmente aprender algo sobre las plantas. A mí me gusta caminar mucho, dijo. Pensé que cambiaba deliberadamente el tema de la conversación para evitar responderme. No quise antagonizarlo con mi insistencia. Me preguntó si me gustaría acompañarlo a una corta caminata por el desierto. Le dije con entusiasmo que me encantaría caminar en el desierto. Esto no es un paseo de campo, dijo en tono de advertencia. Contesté que tenía deseos muy serios de trabajar con él. Dije que necesitaba información, cualquier tipo de información, sobre los usos de las hierbas medicinales y que estaba dispuesto a pagarle su tiempo y su esfuerzo.
Estaría usted trabajando para mí, dije, y le pagaré un sueldo. ¿Qué tanto me pagarías? Preguntó. Detecté en su voz un matiz de codicia. Lo que a usted le parezca apropiado, dije. Págueme mi tiempo con su tiempo, dijo él. Pensé que era un tipo de lo más peculiar. Declaré no entender a qué se refería. Repuso que no había nada que decir acerca de las plantas, de modo que no podía ni pensar en aceptar mi dinero. Me miró penetrantemente. ¿Qué haces en tu bolsillo? Preguntó frunciendo el entrecejo. ¿Estás jugando con tu pito? Se refería a que yo tomaba notas en un cuaderno diminuto dentro de los enormes bolsillos de mis rompevientos. Cuando le dije lo que hacía, rió de buena gana. Expliqué que no deseaba molestarlo escribiendo frente a él. Si quieres escribir, escribe, dijo, no me molestas. Caminamos por el desierto en torno hasta que casi era de noche. No me mostró ninguna planta ni habló de ellas para nada. Nos detuvimos un momento a descansar junto a unos arbustos grandes. Las plantas son cosas muy peculiares, dijo sin mirarme. Están vivas y sienten. En el momento mismo en que hizo tal afirmación, una fuerte racha de viento sacudió el chaparral desértico en nuestro derredor. Los arbustos produjeron un ruido crujiente. ¿Oyes? Me preguntó, poniéndose la mano izquierda junto a la oreja como para escuchar mejor. Las hojas y el viento están de acuerdo conmigo. Reí. El amigo que nos puso en contacto ya me había advertido que tuviera cuidado, porque el viejo era muy excéntrico. Pensé que el acuerdo con las hojas era una de sus excentricidades. Caminamos un rato más, pero siguió sin mostrarme plantas y tampoco cortó ninguna. Simplemente caminaba con vivacidad entre los arbustos, tocándolos suavemente. Luego se detuvo para sentarse en una roca y me dijo que descansara y mirase alrededor. Insistí en hablar. Una vez más le hice saber que tenía muchos deseos de aprender cosas de las plantas, especialmente del peyote. Le supliqué que se convirtiera en informante mío a cambio de alguna recompensa monetaria. No tienes que pagarme, dijo. Puedes preguntarme lo que quieras. Te diré lo que sé y luego te diré qué se puede hacer con eso. Me preguntó si estaba de acuerdo con el arreglo. Yo me hallaba deleitado. Luego añadió una frase críptica. A lo mejor no hay nada que aprender de las plantas, porque no hay nada que decir de ellas. No comprendí lo que había dicho, ni a qué se refería. ¿Cómo dice usted? Pregunté. Repitió su afirmación 3 veces, y luego toda la zona se estremeció con el rugido de un aeroplano de la Fuerza Aérea que pasó volando bajo. Ya ves, el mundo está de acuerdo conmigo, dijo, llevándose la mano izquierda al oído. Me resultaba muy divertido. Su risa era contagiosa. ¿Es usted de Arizona, don Juan? Pregunté, en un esfuerzo por mantener la conversación centrada en la posibilidad de que fuera mi informante. Me miró y asintió con la cabeza. Sus ojos parecían fatigados. Se veía blanco debajo de las pupilas. ¿Nació usted en esta localidad? Asintió de nuevo sin responderme. Parecía un gesto afirmativo, pero también el asentimiento nervioso de alguien que está pensando. ¿Y tú de dónde eres? Preguntó. Vengo de Sudamérica, dije. Es grande ese sitio. ¿Vienes de todo él? Sus ojos me miraban, penetrantes de nuevo. Empecé a explicar las circunstancias de mi nacimiento, pero me interrumpió. En esto nos parecemos, dijo. Yo ahora vivo aquí, pero en realidad soy un yaqui de Sonora. No me diga, yo soy de... No me dejó terminar. Ya sé, dijo. Tú eres quien eres, de donde eres, igual que yo soy un yaqui de Sonora. Sus ojos relucían y su risa era extremadamente inquietante. Me hizo sentir como si me hubiera atrapado en una mentira. Experimenté una peculiar sensación de culpa. Tuve el sentimiento de que él conocía algo que yo no sabía o no quería decir. Mi extraña incomodidad creció. Debe haberla advertido, porque se puso en pie y me preguntó si quería ir a comer en una fonda del pueblo. Caminar de regreso a su casa y luego el viaje en coche al pueblo me hizo sentirme mejor, pero no me hallaba completamente relajado. De algún modo me sentía amenazado, aunque no podía precisar el motivo. En la fonda quise invitarle a una cerveza. Dijo que nunca bebía, ni siquiera cerveza. Reí para mis adentros. No le creía. El amigo que nos puso en contacto me había dicho que el viejo andaba perdido de borracho casi todo el tiempo.
En realidad no me importaba que me mintiera diciendo que no bebía. Me agradaba. Había algo muy tranquilizante en su persona. Debía haber tenido una expresión de duda en el rostro, pues él pasó a explicar que de joven le daba por la bebida, pero que un buen día la había dejado. La gente casi nunca se da cuenta de que podemos cortar cualquier cosa de nuestras vidas en cualquier momento así nomás, chasqueó los dedos. ¿Piensa usted que uno puede dejar de fumar o de beber así de fácil?, pregunté. Seguro, dijo con gran convicción. El cigarro y la bebida no son nada, nada en absoluto si queremos dejarlos. En ese mismo instante, el agua que hervía en la cafetería hizo un ruido fuerte y vivaz. «Oye», exclamó don Juan, con un brillo en los ojos, «el agua hirviendo está de acuerdo conmigo». Luego añadió, tras una pausa, «uno puede recibir acuerdos de todo lo que lo rodea». En ese momento crucial, la cafetería produjo un gorgoteo verdaderamente obsceno. Don Juan miró la cafetera y dijo suavemente, «Gracias». Asintió con la cabeza y luego estalló en carcajadas. Me desconcerté. Su risa era un poco demasiado fuerte, pero yo me divertía genuinamente con todo aquello. Mi primera sesión propiamente dicha con mi informante llegó entonces a su fin. Se despidió en la puerta de la fonda. Le dije que tenía que visitar a unos amigos y que me gustaría verlo de nuevo a fines de la semana siguiente. «¿Cuándo estará usted en su casa?», pregunté. Me escudriñó. «Cuando vengas», repuso. «No sé exactamente cuándo pueda venir». «Pues ven y no te preocupes. ¿Y si usted no está?» «Allí estaré», dijo, sonriendo, y se alejó. Corrí tras él y le pregunté si podía llevar conmigo una cámara para tomar fotos suyas y de su casa. «Eso está fuera de cuestión», dijo con el entrecejo fruncido. «¿Y una grabadora le molestaría?» «Me temo que tampoco de eso hay posibilidad». Me molesté y empecé a agitarme. Dije que no veía ningún motivo lógico para su rechazo. Don Juan movió la cabeza en sentido negativo. «Olvídalo», dijo con fuerza. «Y si todavía quieres verme, no vuelvas a mencionarlo». Presenté una débil queja final. Dije que las fotos y las grabaciones eran indispensables para mi trabajo. Él respondió que solo una cosa era indispensable para todo lo que hacíamos. La llamó el espíritu. «No se puede prescindir del espíritu», dijo, «y tú no lo tienes. Preocúpate de eso y no de tus fotos». «¿A qué se...?» Me interrumpió con un ademán y retrocedió algunos pasos. «No te olvides de volver», dijo con suavidad, y agitó la mano en despedida. 2. Borrar la historia personal. Jueves, diciembre 22, 1960. Don Juan estaba sentado en el suelo junto a la puerta de su casa, con la espalda contra la pared. Volteó un cajón de madera para leche y me pidió tomar asiento y ponerme cómodo. Le ofrecí unos cigarrillos. Había llevado un paquete. Dijo que no fumaba, pero aceptó el regalo. Hablamos sobre el frío de las noches del desierto y otros temas ordinarios de conversación. Le pregunté si no interfería yo con su rutina normal. Me miró como frunciendo el entrecejo y repuso que no tenía rutinas, y que yo podía estarme con él toda la tarde si así lo deseaba. Yo había preparado algunas cartas de genealogía y parentesco que deseaba llenar con ayuda suya. También había compilado a través de la literatura etnográfica una larga serie de rasgos culturales pertenecientes, se decía, a los indígenas de la zona. Quería revisar con él la lista y marcar todos los elementos que le fuesen familiares. Empecé con las cartas de parentesco. «¿Cómo llamaba usted a su padre?», pregunté. «Lo llamaba papá», dijo él con rostro muy serio. Me sentí algo molesto, pero procedí sobre la suposición de que no había comprendido. Le mostré la carta y expliqué. Un espacio era para el padre y otro para la madre. Di como ejemplo las distintas palabras usadas para padre y madre en inglés y en español. Pensé que tal vez habría debido empezar por la madre. «¿Cómo llamaba usted a su madre?», pregunté. «La llamaba mamá», repuso con tono ingenuo. «Quiero decir, ¿qué otras palabras usaba usted para llamar a su padre y a su madre?» «¿Cómo lo llamaba usted?», dije tratando de ser paciente y cortés. Se rascó la cabeza y me miró con una expresión estúpida. «Caray», dijo, «me la pusiste difícil, déjame pensar».
Tras un momento de titubeo pareció recordar algo y yo me dispuse a escribir. Bueno, dijo, como inmerso en serios pensamientos. ¿De qué otra forma lo llamaba? Oye, oye, papá, oye, mamá. Reí contra mi voluntad. Su expresión era verdaderamente cómica, y en ese momento no supe si era un viejo absurdo que me jugaba bromas o si en verdad era un simplón. Usando cuanta paciencia había en mí, le expliqué que estas eran preguntas muy serias y que para mi trabajo tenían gran importancia llenar los formularios. Traté de hacerle comprender la idea de una genealogía e historia personal. ¿Cuáles eran los nombres de su padre y su madre?, pregunté. Él me miró con ojos claros y amables. No pierdas tu tiempo con esa mierda, dijo suavemente, pero con fuerza insospechada. No supe qué decir. Parecía que alguien más hubiese pronunciado esas palabras. Un momento antes don Juan había sido un indio estúpido y descanteado rascándose la cabeza, y de buenas a primeras había cambiado los papeles. Yo era el estúpido y él me contemplaba con una mirada indescriptible, que no era de arrogancia, ni de desafío, ni de odio, ni de desprecio. Sus ojos eran claros y bondadosos y penetrantes. No tengo ninguna historia personal, dijo tras una larga pausa. Un día descubrí que la historia personal ya no me era necesaria y la dejé, igual que la bebida. Yo no acababa de entender el sentido de sus palabras. Le recordé que él mismo me había asegurado que estaba bien hacerle preguntas. Reiteró que eso no lo molestaba en absoluto. Ya no tengo historia personal, dijo, y me miró con agudeza. La dejé un día cuando sentí que ya no era necesaria. Me le quedé viendo, tratando de detectar los significados ocultos de sus palabras. ¿Cómo puede uno dejar su historia personal?, pregunté en tono de discusión. Primero hay que tener el deseo de dejarla, dijo, y luego tiene uno que cortársela armoniosamente, poco a poco. ¿Por qué iba uno a tener tal deseo?, exclamé. Yo tenía un apego terriblemente fuerte a mi historia personal. Mis raíces familiares eran hondas. Sentía con toda honradez que sin ellas mi vida no tendría continuidad ni propósito. Quizás debería usted decirme a qué se refiere con lo de dejar la historia personal, dije. A acabar con ella, a eso me refiero, respondió cortante. Insistí en que sin duda yo no entendía el planteamiento. Usted, por ejemplo, dije, usted es un yaqui, no puede cambiar eso. ¿Lo soy?, preguntó sonriendo. ¿Cómo lo sabes? Cierto, dije, no puedo saberlo con certeza en ese punto, pero usted lo sabe, y eso es lo que cuenta. Eso es lo que hace que sea historia personal. Sentí haber remachado un clavo bien puesto. El hecho de que yo sepa si soy yaqui o no, no hace que eso sea historia personal. Solo se vuelve historia personal cuando alguien más lo sabe, y te aseguro que nadie lo sabrá nunca de cierto. Yo había notado torpemente sus palabras. Dejé de escribir y lo miré. No podía hallarle el modo. Repasé mentalmente las impresiones que de él tenía, la forma misteriosa, insólita, en que me miró durante nuestro primer encuentro, el encanto con que había afirmado recibir corroboraciones de todo cuanto lo rodeaba, su molesto humorismo y su viveza, su expresión de auténtica estupidez cuando le pregunté por su padre y su madre, y luego la insospechada fuerza de sus aseveraciones que me había partido en dos. No sabes quién soy, ¿verdad?, dijo como si leyera mis pensamientos. Jamás sabrás quién soy, ni qué soy, porque no tengo historia personal. Me preguntó si tenía padre. Le dije que sí. Afirmó que mi padre era un ejemplo de lo que él tenía en mente. Me instó a recordar lo que mi padre pensaba de mí. Tu padre conoce todo lo tuyo, dijo. Así pues te tiene resuelto por completo. Sabe quién eres y qué haces, y no hay poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti. Don Juan dijo que todos cuantos me conocían tenían una idea sobre mí, y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto hacía. ¿No ves?, preguntó con dramatismo. Debes renovar tu historia personal contando a tus padres o a tus parientes y tus amigos todo cuanto haces. En cambio, si no tienes historia personal, no se necesitan explicaciones.
Nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos, y sobre todo nadie te amarra con sus pensamientos. De pronto, la idea se aclaró en mi mente. Yo casi la había sabido, pero nunca la examiné. El carecer de historia personal era en verdad un concepto atrayente, al menos en el nivel intelectual. Sin embargo, me daba un sentimiento de soledad ominoso y desagradable. Quise discutir con él mis sentimientos, pero me frené. Algo había de tremenda incongruencia en la situación inmediata. Me sentí ridículo por intentar meterme en una discusión filosófica con un indio viejo que obviamente no tenía el refinamiento de un estudiante universitario. De algún modo, don Juan me había apartado de mi intención original de interrogarlo sobre su genealogía. No sé cómo terminamos hablando de esto cuando yo nada más quería unos nombres para mis cartas, dije, tratando de reencauzar la conversación hacia el tema que yo deseaba. Es muy sencillo, dijo él. Terminamos hablando de ello porque yo dije que hacer preguntas sobre el pasado de uno es un montón de mierda. Su tono era firme. Sentí que no había forma de moverlo, así que cambié mis tácticas. Esta idea de no tener historia personal, ¿es algo que hacen los yaquis?, pregunté. Es algo que hago yo. ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendí en el curso de mi vida. ¿Se lo enseñó su padre? No. Digamos que lo aprendí solo, y ahora voy a darte el secreto, para que no te vayas hoy con las manos vacías. Bajó la voz hasta un susurro dramático. Reí de su histrionismo. Había que admitir su excelencia en ese renglón. Por mi mente cruzó la idea de que me hallaba ante un actor nato. Escríbelo, dijo con arrogante condescendencia. ¿Por qué no? Parece que así estás más a gusto. Lo miré y mis ojos deben haber delatado mi confusión. Él se dio palmadas en los muslos y rió con gran deleite. Vale más borrar toda historia personal, dijo despacio, como dando tiempo a mi torpeza de anotar sus palabras, porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos. No pude creer que en verdad estuviera diciendo eso. Tuve un momento de gran confusión. Él, sin duda, leyó en mi rostro mi agitación interna y la utilizó de inmediato. Aquí estás tú, por ejemplo, prosiguió. En estos momentos no sabes si vas o vienes, y eso es porque yo he borrado mi historia personal. Poco a poco he creado una niebla alrededor de mí y de mi vida, y ahora nadie sabe de cierto quién soy ni qué hago. Pero usted mismo sabe quién es, ¿no?, intercalé. Por supuesto que no, exclamó, y rodó por el suelo, riendo de mi expresión sorprendida. Había hecho una pausa lo bastante larga para hacerme creer que iba a decir que sí sabía, como yo anticipaba. El subterfugio me resultó muy amenazante. En verdad me dio miedo. Este es el secretito que voy a darte hoy. Nadie conoce mi historia personal. Nadie sabe quién soy, ni qué hago, ni siquiera yo. Achicó los ojos. No miraba en mi dirección sino más allá, por encima de mi hombro derecho. Estaba sentado con las piernas cruzadas. Tenía la espalda derecha y sin embargo parecía de lo más relajado. En aquel instante era la imagen misma de la fiereza. Lo imaginé fantasiosamente como un jefe indio, un guerrero de piel roja, en las románticas sagas fronterizas de mi niñez. Mi romanticismo me arrastró, y un sentimiento de ambivalencia sumamente insidioso tejió su red en torno mío. Podía decir sinceramente que don Juan me simpatizaba mucho, y añadir en el mismo aliento que le tenía un miedo mortal. Sostuvo esa extraña mirada durante un momento largo. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando soy todo esto?, dijo, barriendo el entorno con un gesto de su cabeza. Luego posó en mí los ojos y sonrió. Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor. Debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse por hecho, hasta que nada sea ya cierto. Tu problema es que eres demasiado cierto. Tus empresas son demasiado ciertas, tus humores son demasiado ciertos. No tomes las cosas por hechas, debes empezar a borrarte. ¿Para qué?, pregunté belicoso. Se me aclaró que don Juan me estaba dando reglas de conducta. A lo largo de toda mi vida yo había llegado al punto de ruptura.
cuando alguien trataba de decirme qué hacer. La sola idea de que me dijeran qué hacer me ponía de inmediato a la defensiva. Dijiste que querías aprender los asuntos de las plantas, dijo él calmadamente. ¿Quieres recibir algo a cambio de nada? ¿Qué te crees que es esto? Quedamos en que tú me harías preguntas y yo te diría lo que sé. Si no te gusta, no tenemos nada más que decirnos. Su terrible franqueza me despertó resentimiento, y a regañadientes concedí que él tenía la razón. Entonces mírala por este lado, prosiguió. Si quieres aprender los asuntos de las plantas, como en realidad no hay nada que decir de ellas, debes, entre otras cosas, borrar tu historia personal. ¿Cómo? Pregunté. Empieza por lo fácil, como no revelar lo que verdaderamente haces. Luego debes dejar a todos los que te conozcan bien. Así construirás una niebla en tu alrededor. Pero eso es absurdo, protesté. ¿Por qué no va a conocerme la gente? ¿Qué hay de malo en ello? Lo malo es que una vez que te conocen te dan por hecho, y desde ese momento no puedes ya romper el lazo de tus pensamientos. A mí en lo personal me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido. Nadie me conoce con certeza constante como te conocen a ti, por ejemplo. Pero eso sería mentir. No me importan las mentiras ni las verdades, dijo con severidad. Las mentiras son mentiras solamente cuando tienes historia personal. Argumenté que no me gustaba engañar deliberadamente a la gente ni despistarla. Su respuesta fue que de cualquier manera yo despistaba a todo el mundo. El viejo había tocado una llaga abierta en mi vida. No me detuve a preguntarle qué quería decir con eso, ni cómo sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo. Simplemente reaccioné a su afirmación, defendiéndome a través de explicaciones. Dije tener la dolorosa conciencia de que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza, cuando en realidad jamás había dicho una mentira en toda mi vida. Siempre supiste mentir, dijo él. Lo único que faltaba era que sabías por qué hacerlo. Ahora lo sabes. Protesté. ¿No ve usted que estoy harto de que la gente me considere indigno de confianza? Dije. Pero si eres indigno de confianza, repuso con convicción. Que no, hombre, me llevan los demonios, exclamé. Mi actitud, en vez de forzarlo a la seriedad, lo hizo reír histéricamente. Sentí un enorme desprecio hacia el anciano por su engreimiento. Desdichadamente estaba en lo cierto con respecto a mí. Tras un rato me calmé y él siguió hablando. Cuando uno no tiene historia personal, explicó, nada de lo que dice puede tomarse como una mentira. Tu problema es que tienes que explicarle todo a todos, por obligación, y al mismo tiempo quieres conservar la frescura, la novedad de lo que haces. Bueno, pues como no puedes sentirte estimulado después de explicar todo lo que has hecho, dices mentiras para seguir en marcha. Me hallaba en verdad perplejo por la gama de nuestra conversación. Escribía lo mejor posible todos los detalles del diálogo, concentrándome en lo que don Juan decía, en lugar de detenerme a deliberar en mis prejuicios o en el sentido de sus palabras. De ahora en adelante, dijo él, debes simplemente enseñarle a la gente lo que quieras enseñarle, pero sin decirle nunca con exactitud cómo lo has hecho. Yo no puedo guardar secretos, exclamé. Lo que usted dice es inútil para mí. Pues cambia, dijo en tono cortante y con un brillo feroz en la mirada. Parecía un extraño animal salvaje, y sin embargo era tan coherente en sus ideas y tan verbal. Mi molestia cedió el paso a un estado de confusión irritante. Verás, prosiguió, solo tenemos una alternativa. O tomamos todo por cierto o no. Si hacemos lo primero, terminamos muertos de aburrimiento con nosotros mismos y con el mundo. Si hacemos lo segundo y borramos la historia personal, creamos una niebla a nuestro alrededor, un estado muy emocionante y misterioso, en el que nadie sabe por dónde va a saltar la liebre, ni siquiera nosotros mismos. Repuse que borrar la historia personal solo acrecentaría nuestra sensación de inseguridad. Cuando nada es cierto nos mantenemos alertas, de puntillas todo el tiempo, dijo él. Es más emocionante no saber detrás de cuál matorral se esconde la liebre, que portarnos como si conociéramos todo. No dijo una palabra más durante un rato muy largo. Acaso una hora transcurrió en completo silencio.
Yo no sabía qué preguntar. Finalmente, se puso de pie y me pidió llevarlo al pueblo cercano. Yo ignoraba el motivo, pero nuestra conversación me había agotado. Tenía ganas de dormir. Él me pidió parar en el camino y me dijo que si deseaba descansar, debía trepar a la cima plana de una loma al lado de la carretera y acostarme boca abajo con la cabeza hacia el este. Parecía tener un sentimiento de urgencia. Yo no quise discutir, o acaso me encontraba demasiado cansado para hablar. Subí al cerro e hice lo que él me había indicado. Dormí solo 2 o 3 minutos, pero fueron suficientes para que mi energía se renovara. Llegamos al centro del pueblo, donde quiso que lo dejase. «Vuelve», dijo al bajar del coche. «Acuérdate de volver».